en la línea. La operación de la línea depende, por ejemplo, si las fases van en triángulo o van en flat, o si van en dos conductores por fase. La operación de la línea depende, por ejemplo, de los asuntos atmosféricos. La operación de la línea genera campo eléctrico. Y al generar campo eléctrico intenso, genera pérdidas. Porque aprenderás ahora que las pérdidas eléctricas longitudinales no son lo mismo que las pérdidas eléctricas transversales, y ambas se suman. Usted ha aprendido a calcular pérdidas, por ejemplo, en los cables, en línea, ¿no? Eso no es la única pérdida en línea de transmisión. Eso está incompleto. ¿Cómo vamos a aprender? ¿De acuerdo? O sea, ya entramos al análisis eléctrico. ¿Qué pasa si una línea opera en cortocircuito? Usted ya sabe calcular el cortocircuito. Pero usted tiene que saber describirme la línea de transmisión. ¿Por qué opera en cortocircuito? ¿Cómo es que opera cómo opera en vacío? ¿Qué pasa con los parámetros de la línea si opera en vacío? Por ejemplo, en vacío, la línea consume potencia. ¿Hay potencia en la línea cuando la línea está en vacío y no hay carga? Pues la respuesta es sí. ¿Cuáles son las razones por las cuales la tensión a lo largo de la línea se va elevando a medida que la longitud de la línea crece? ¿Pero por qué razón si la línea está en vacío? ¿O qué pasa si la carga tiene una impedancia igual a la de la línea? ¿Cuál es la característica allí? ¿O qué pasa si una línea sirve para interconectar dos sistemas? Por ejemplo, la línea Mantaro-Socabaya sirvió para interconectar el sistema interconectado centro-norte del Perú con el sur del Perú y extendimos una línea de transmisión específica para interconectar ambos sistemas. Por lo tanto, cuando una línea va de interconexión, la tensión en el envío es igual a la tensión a la llegada. Pero entonces, si la tensión es igual, la tensión en el envío al principio de la línea es igual a la tensión de llegada, ¿qué? ¿Hay flujo de corriente? ¿Cómo opera esa línea? Se le llama línea simétrica. ¿Cómo opera una línea simétrica cuando sirve de interconexión? Y en forma extraordinaria, qué increíble, a la mitad de la línea, en una línea simétrica que sirve para interconexión, la tensión se puede duplicar. O sea que si es de 500 kilovoltios, aparece 1000 kilovoltios. ¿Y el aislamiento? ¿Cómo vamos a diseñar la línea de transmisión en esas condiciones? Sobre todo el aislamiento, sabiendo que la línea tiene un modo particular de operación. Ya les he dicho. No les estoy enseñando a calcular. Les estoy enseñando a razonar. Lo que quiero que usted razone. Sin calcular. Razonando, usted va a saber cómo va a operar la línea. En forma automática, sabiendo cómo es la carga, sabiendo qué características tiene la línea desde el punto de vista de sus parámetros, sabiendo dónde opera, solamente mirando eso y mirando por dónde va la línea, usted va a decir, esta línea está complicada. Pero usted va a decir, ¿por qué? Esto va a tener muchas pérdidas transversales. En cambio, las longitudinales, poco. ¿Por qué? Porque como está pasando por altura, el conductor está frío. La temperatura baja en las alturas ayuda a que el conductor tenga menos pérdidas. Pero por otra parte, allí mismo, las pérdidas transversales se incrementan más del doble. Entonces la pregunta es, en total, en la línea en altura, ¿tiene mayores pérdidas o menos pérdidas que cuando está la línea en costa? Si tú no sabes responderme eso, entonces no has aprendido el curso. Porque acá no se trata de que tú me apliques las ecuaciones, ¿no? Lamentablemente en el examen tengo que poner problemas numéricos. Porque si te pongo preguntas de teoría, los voy a jalar en masa. Esa es mi preocupación. Porque usted no está aprendiendo los conceptos. Y por esa razón que en los exámenes, en la práctica, usted me pone cualquier número que usted obtiene. Cualquier número me lo pone usted. Usted no razona el resultado. El resultado, me salió este número. Este número debiera salir así por razonamiento. Lo que nos hace ingenieros es el razonamiento utilizando la ciencia eléctrica, ¿no? O sea, campos, ¿no? Cálculos eléctricos, caídas de tensión,
etcétera, ¿no? Una serie de aspectos. Muy bien, pero empecemos por donde debemos empezar. Estos libros son muy buenos. El Duncan, muy bueno, ya veremos. El de la derecha, el libro del RLAT, Cálculo y Diseño de acuerdo con el reglamento español. Ese libro es muy bueno en la parte de pérdidas transversales. En cada capítulo lo voy a mencionar. Este libro de un autor chileno, de Walter Brockin, es muy bueno, de la izquierda. El Stevenson es un clásico, un libro antiguo, clásico y bueno, vigente hasta hoy. Perdóname. Y todos para análisis en estado estacionario. Todos. El Jacinto Viqueira, un autor profesor de la Universidad Autónoma de México, muy bueno también. La parte eléctrica estoy hablando exclusivamente. Y aquellos que trabajen en línea de transmisión, se dediquen a la alta tensión, a los sistemas de potencia y sobre todo en alta tensión, van a tener que leer el Seeger. O sea, apenas conmigo vas a ver el corazón de nuestra materia. Pero vas a tener que leer bastante saliendo de la universidad. Si es que no has empezado a leer, ¿verdad? Tienes que saber leer, tienes que saber muy a fondo estas cosas y leer rápido, ¿sí? Leer rápido. Análisis de transmisión en estado permanente de la Universidad Veracruzana, un trabajo muy bueno. Una tesis, digamos, ¿no? Y después hay artículos de Siemens, muy buenos, etcétera. Bien, para ser concretos, la línea de transmisión que usted ve, las líneas de transmisión, por ejemplo, en alta tensión, y que usted sencillamente las líneas de transmisión que usted sencillamente los ha dibujado casi siempre así, barra de envío y barra de llegada, ¿no? Sí, pero lo vamos a esquematizar de esa manera, pero la línea propiamente dicha, ¿cómo la vamos a representar? Pues lo más eficiente que existe para representarla es este circuito pi, que tiene una impedancia longitudinal R más JX, ahí está la resistencia, ahí está la reactancia, y tiene una admitancia transversal. Una admitancia transversal, que usted ya la conoce, por supuesto, admitancia, que tiene una parte real y una parte compleja o, digamos, imaginaria. ¿Verdad? Esa es la famosa admitancia. Y que cuando usted practicaba sus cursos de análisis de potencia elemental, nunca se preguntó por qué razón la admitancia usted lo representa sin el G. Así lo representó usted. JB nada más. Entonces, y nunca se preguntó, nunca nos preguntó usted. ¿Verdad? Y esto es lo que me mataba explicando cuando enseñaba potencia 1, porque yo he enseñado potencia 1 también. En algún momento voy a pedir, me corresponde, pues, mi calidad de profesor principal, para que ya en potencia 1 voy adelantando estos conceptos. No en problemas, ejercicios. El problema no es resolver ejercicios. El problema es que usted me entienda por qué razón desprecia usted la parte real. ¿Y cuáles son los valores mínimos y máximos de B? Le aseguro que no lo sabe. Y ya pasó usted potencia 1. Pero bueno, si es la vida. Y felizmente todavía estamos en la universidad y tenemos que aprender. Entonces, la admitancia la vamos a partir en dos. La mitad la ponemos al principio de la línea
al principio y la otra mitad la ponemos al final de la línea. ¿Ves? Y la impedancia longitudinal, estas son admitancia, la admitancia es transversal y la impedancia longitudinal es una sola. Ahora, ¿esta es la única representación de la línea? No, hay otras representaciones eléctricas. Entonces la pregunta es, usted no va a decir, pues, la línea se representa en su circuito pi. Si yo te pregunto, ¿y por qué lo representas en pi? A ver, te voy a poner lo siguiente, ¿ah? Te voy a poner lo siguiente. Por ejemplo, voy a representarla de la siguiente manera. Aquí, aquí y aquí. Entonces, acá tengo el Z. Entonces, acá pongo Z medios. Acá pongo Z medios. O sea, la impedancia longitudinal me dividido en dos. Y la admitancia, que está a la mitad al principio y la mitad al final, no, la concentro todo al centro. Listo. Esta es otra representación de la línea de transmisión. Entonces, yo te pregunto, como buen ingeniero que eres, y ahora razona y quémame el cerebro, por favor, ¿cuál escogerías? ¿Cuál de los dos escogerías? ¿En razón a qué? ¿Te das cuenta? ¿Ves? No hay duda que ambas son representaciones matemáticas de una realidad. O sea, la realidad es que existen líneas de transmisión que lleva un conductor. Por supuesto, tres conductores. Que lleva tres conductores. Esa es la realidad. Y esa realidad yo la llevo a un modelo matemático, a un modelo físico, un modelo eléctrico, y ahí está. Por ejemplo, el que está en el papel o el que acabo de dibujar. Entonces yo te pregunto, ¿y cuál de los dos escogerías tú si yo te dijera, ingeniero, cuál de las dos representaciones vamos a escoger para analizar la línea de transmisión? ¿Qué dirías tú? ¿Te das cuenta? Si no tenemos el mejor criterio, si no tenemos bien clara nuestra profesión, entonces siempre vas a tener preguntas que responderte y buscar las respuestas en los libros no las vas a encontrar fácilmente. No olvides que la representación que tú ves, el conductor inferior es el neutro y el conductor superior es la fase A. De modo que yo represento solo la fase A. La fase B y C son iguales. De modo que este es el circuito monofásico. ¿Verdad? De modo que aquí, entre estas dos fases, entre un neutro y A, está la tensión de fase. O sea que si la línea es 220 kilovoltios, en realidad ahí es 220 entre raíz de 3. Y la potencia que consume este circuito es la potencia entre 3. Pero lo que yo analice aquí es válido para lo que yo analice en la línea completa. Ahora, si tú le pones una carga, al final, aquí una carga cualquiera, al final de la línea, en la línea real, tú le pones una carga, ¿ya? Y al principio le pones fuente. Claro, por supuesto, como debe ser, ¿no es cierto? Una fuente, ¿sí? Una fuente. Muy bien. Es más, incluso le pongo amperímetro al final. Le pongo un amperímetro, le pongo un voltímetro para
Listo. A la línea real, ¿eh? Con la carga real, le pongo un amperímetro al final de la línea y un voltímetro. Y mido. Acá me sale lo que indica el amperímetro. 600.4 amperios, por ejemplo. Y acá me sale la tensión 220, ¿cierto? Entre raíz de 3. 220 punto, vamos a dejarlo en trifásico, 220.75. La línea real, te estoy hablando. La línea real. Muy bien. Ahora voy a agarrar este circuito. Y lo calculo con mi teoría de circuitos. Como tú sabes calcular. No va a salir. No va a salir 600.4 y 220.75. No va a salir eso, pues. Porque el circuito es una representación matemática de la realidad y no es exacta. Entonces me voy a Steinmetz. Esta representación es de Steinmetz. Y también lo mismo. Voy a calcular la corriente y el voltaje. Para la misma carga. A la llegada. Y me va a salir, por ejemplo, 599.1 en amperios. Y el voltímetro me va a salir 218.1. Y entonces, la realidad medida con los instrumentos verdaderos me salió 600.4 y 220.75. Pero cuando yo resuelvo matemáticamente los circuitos, aquí matemáticamente, me salió seguramente 600.2. Matemáticamente, ¿eh? Y 220.7. Entonces, resulta ahora que con el circuito, o sea, el real es 600.4, pero con la representación en pi, matemáticamente me sale 600.2, muy parecido. Pero con el circuito en T, que es el modelo de Steinmetz, me sale 599.1. O sea, el circuito Steinmetz también resuelve el problema, pero no tiene un error un poquito más grande que la representación en pi. Conclusión, me voy al pi porque es más exacto, pero no es idéntico a la realidad. Se parece mucho a la realidad. Que quede claro. Los conceptos tienen que ser claros, ¿eh? Las razones, todo, todo, todo. Tú tienes que saber razones, tienes que razonar completo nuestra profesión, ¿ya? Muy bien, sigamos. Tenemos que entender lo que vamos a hacer. Muy bien. Empecemos describiendo cada uno. ¿Qué cosa es R? R es la resistencia eléctrica del conductor, en ohmios por kilómetro. ¿De qué depende la resistencia eléctrica en la línea de transmisión? El conductor instalado. ¿De qué depende la resistencia eléctrica? ¿De qué depende la resistencia eléctrica? Que sea mayor, un mayor valor o un menor valor. ¿De qué depende, muchachos? ¿Tipo de material, ingeniero? El tipo de material, excelente, pues. ¿Y cuál es mejor material? ¿El cobre o el aluminio? Sin duda, efectivamente. Pero el cobre sería mejor. Y la pérdida es esta. RI cuadrado.
Conclusión. La resistencia, el tipo de material, tiene efecto directo en las pérdidas. Imagínate, por Dios, imagínate, por ejemplo, supón tú que una línea tiene pérdidas de 10 kilowatts. ¿Ya? Solo 10 kilowatts. ¿Ya? 10 kilowatts. ¿Ok? Sus pérdidas, solamente 10 kilowatts en toda la línea. ¿Y por qué pierde 10 kilowatts? Porque multiplico la resistencia por el cuadrado de la corriente de carga que pasa por la línea. Y me sale 10 kilowatts. Calculemos la energía. Opera todo el año. 8.700. 8.000. Me está fastidiando rápido. Lo voy a desconectar mejor. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, para hacerle recordar la asistencia. Gracias, Harry. Tomemos la asistencia rápidamente porque me va a usted entender esto, por favor. No me ve, todos los parámetros los vamos a describir y nunca más le va a salir de su cerebro, porque eso es lo que tenemos que aprender a razonar. Los cálculos que vamos a aprender son consecuencia, o en todo caso, las razones por las cuales nosotros vamos a justificar, o sea, son los resultados, los cálculos van a ser la justificación de lo que nosotros ya vamos a saber desde el punto de vista del razonamiento, ¿sí? Franco Alca, ¿te encuentras, por favor? Al final tengo que marcar la hora de salida. Eso lo voy a hacer al final. Muy bien. Ya, decía, supongamos que la línea tiene solamente 10 kilowatts de pérdida. ¿De dónde salió? De multiplicar la resistencia, que depende del material del conductor que hemos puesto en la línea. Nosotros, nadie, mejor dicho, nadie te va a decir qué conductor vas a poner en la línea, por si acaso. Nadie te lo va a decir. Tú me tienes que decir, ingeniero, hemos escogido este conductor de aluminio puro. Y yo te voy a preguntar, ¿y por qué no has puesto en la carga? ¿O por qué no has puesto el triple AC? Me tienes que dar razones técnicas, económicas. Me tienes que demostrar que eso es verdad lo que tú has hecho. Nadie te va a decir qué conductor vas a escoger. No somos nosotros los ingenieros que tenemos que decirle a quien nos está pagando. Si estás trabajando en la gerencia de proyectos de una empresa, pues tú no le vas a generar grandes gastos en inversión a tu empresa donde estás trabajando. Tu empresa siempre te va a exigir, quiero proyectos técnicos económicamente factibles. Económicamente factible significa el mínimo costo posible. Pues todo tiene que estar debidamente justificado. Entonces, ese RI cuadrado me salió 10 kilowatts. Perfecto. 10 kilowatts. Muy bien. Vamos a suponer que funciona todo el año, o sea, 8.760 horas. Ahí está la energía. Esto es ya, ok. ¿Cuánto pierde la línea? ¿Cuánto cuesta la energía cuando se pierde en una línea de transmisión? Podría estar costando 5 centavos de dólar el kilowatt hora. El kilowatt hora. Dólares el kilowatt hora. La unidad de energía. Listo. Harry, ayúdame con todo esto. Multiplica, por favor, cuántos dólares estamos perdiendo. 4.380, ingeniero. Así es, dólares. Y eso porque yo, 4.480. Y te he puesto un valor bajo. Solo 10 kilowatts. En realidad, una línea puede perder el 3% de su capacidad.
3%. Una línea, por ejemplo, que lleva 100 megavatios. El 3% es 3 megavatios. 3 megavatios. Yo te he puesto 10 kilowatts. 100 kilowatts, entonces aquí pierde un cero más. $44,000 al año. Solamente 100 kilowatts. Y si pierde un mega, un cero más. $500,000 anuales en una energía que consume la línea y que se avienta que se manifiesta como calor y que no nos sirve para nada. Son pérdidas al bolsillo. Conclusión: la resistencia manifiesta las pérdidas económicas de transmisión en una línea. Y las empresas se matan por tratar de que estas pérdidas sean mínimas. Y te estoy hablando solo de la pérdida longitudinal, porque la resistencia corresponde a la resistencia del conductor, y la resistencia no está concentrada, pues. La resistencia del conductor está a lo largo de todo el conductor. Si la línea tiene 100 kilómetros de línea, la resistencia está a lo largo de los 100 kilómetros. La resistencia es un parámetro distribuido totalmente a lo largo de toda la línea. No es así. Lo estamos dibujando porque este es un modelo matemático. Lo estamos concentrando en un solo punto, la resistencia. Este es un modelo que más o menos se parece a la realidad. Y haciendo nuestros cálculos, nos está saliendo, pues, una cantidad de dólares que la empresa tiene que manifestarse o tiene que ver cómo la vamos a disminuir, o sea, qué soluciones vamos a tomar para tratar o hacer de que estas pérdidas sean mínimas. Por otra parte, que quede claro, el parámetro que hace que los propietarios de la línea de transmisión pierdan dinero es la resistencia. Por lo tanto, vamos a hacer un estudio técnico-económico para escoger el conductor. Nosotros no vamos a escoger porque me gusta o porque yo he visto que esa línea lleva este tipo de conductor. No, joven. No. Nosotros vamos a hacer nuestros cálculos técnico-económicos para seleccionar la alternativa técnica más conveniente. No es lo mismo poner un conductor en la costa que poner en la sierra y que poner en la selva. No es lo mismo. Como en la sierra, no es lo mismo poner un conductor a 2,000 metros sobre el nivel del mar que ponerlo a 5,000. Le aseguro que van a salir con conductores diferentes estando en la misma sierra. Pero el tema es cómo lo vas a hacer. Lo concreto es que en este momento tú ya sabes que la resistencia que depende del material del conductor tiene efecto económico para la empresa. Si estas pérdidas son altas, las utilidades de la empresa son altas. Por si acaso. ¿De acuerdo? Primer parámetro aprendido, sin necesidad de calcular, porque después nos vamos a poner a calcular. ¿Sí? Siguiente parámetro. La inductancia. La inductancia. Ok. La inductancia. La inductancia. La inductancia es un parámetro. La inductancia es un parámetro que aparece como consecuencia ¿de qué? Supongo que has aprendido eso. La inductancia es un parámetro que aparece, y usted ha aprendido que hay autoinductancia, incluso hay inductancia mutua, ¿no es cierto? Y matemáticamente usted ha aprendido a calcularlo. Entonces, la inductancia es un parámetro que aparece como consecuencia ¿de qué? ¿Mm? Si por el conductor pasa corriente,
¿Qué cosa genera? Campo magnético. Campo magnético. Campo magnético. ¿Ok? Ese campo magnético, muy bien, gracias. Ese campo magnético pasa la corriente, ¿verdad? Pasa la corriente y genera su campo magnético. ¿Sí? Su propio campo magnético. Y como consecuencia de ello genera su propia autoinductancia. Y aparece, y si como son líneas trifásicas, el conductor vecino es concatenado por este campo magnético generado por este conductor. Y el campo magnético generado en el otro conductor genera corriente en el otro conductor. Por ejemplo, el cable de guarda va arriba. Pero el cable de guarda no le alimentamos de tensión. ¿Qué tensión le aplicamos al cable de guarda? ¿Con qué tensión opera? El cable de guarda que va a tierra. Por lo tanto, la tensión con que opera el cable de guarda, ¿qué tensión es? ¿Cuánto vale? Correcto. La tensión del cable de guarda es cero. Por lo tanto, si la tensión es cero en el cable de guarda, la corriente es cero en el cable de guarda. ¿He dicho bien o he dicho mal? Como el cable de guarda está aterrada en todas las torres, siendo la línea de transmisión 100 kilómetros de longitud, poniendo 3 torres por kilómetro, o sea, la línea tiene 300 torres, y en las 300 torres yo aterro, pongo tierra, y como el cable de guarda está arriba en la torre, amarrada, entonces a lo largo de los 100 kilómetros de línea, el cable de guarda está aterrado en todas las torres, en las 300 torres. Por lo tanto, como el cable de guarda está aterrado, o sea, la tensión por el cable de guarda a lo largo de todo el cable de guarda es cero, entonces la corriente en el cable de guarda es cero. ¿Qué opina? ¿Es verdad eso o es falso? ¿Ves? Si no conoces nuestra ciencia eléctrica, siempre vas a tener dudas, porque a lo largo de los cursos no has entendido, los profesores te han explicado. Y ahí yo siempre tengo mis pequeñas críticas, ¿no? Los profesores que enseñan matemáticas, ¿no? Teoría de campos, todo eso, si bien es cierto, son ingenieros, la mayoría de ellos, y si alguno por ahí es matemático, peor aún, como no han trabajado en la realidad de la ingeniería, entonces sus ejemplos, ejercicios son siempre matemáticos. No lo relacionan con la realidad de la operación de los sistemas, porque nunca han trabajado en operación de los sistemas, porque nunca han trabajado en diseños de estos sistemas de transmisión, por ejemplo. Volviendo a nuestro tema, como esta fase A está llevando corriente de carga, ¿verdad? Y esta corriente de carga genera su campo magnético, y este campo magnético concatena al cable de guarda. En el cable de guarda se genera, ¿qué cosa genera el cable de guarda? Tensión, ingeniero. Tensión genera corriente. Corriente, por Dios. El campo magnético hace generar corriente, viceversa. La corriente genera campo magnético. Por lo tanto, en el cable de guarda hay una corriente permanente y que fluye a tierra permanentemente.
Me dirás, es una baja corriente. Sí, pues, generalmente es baja corriente. Pero sí hay corriente. Y si la corriente generada por campo magnético intenso, generado por la alta corriente intensa, si la corriente de carga es muy alta, el campo magnético generado es muy alto y entonces la corriente generada en el cable de guarda también es alto y eso se va a tierra. Y cuando está en tierra, cuando la corriente se inyecta a tierra, la corriente genera en tierra, genera superficies equipotenciales. Por ejemplo, en el centro de inyección puede haber 1800 voltios. Un metro más allá podría haber 1400 voltios. Un metro más allá, 1000 voltios. Y en el infinito es 0. A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Por esa razón es que si tú estás parado, por ejemplo aquí, un piececito aquí y el otro piececito aquí, entre tus pies hay una diferencia de potencial de 400 voltios. Y como hay diferencia de potencial entre tus zapatitos, pasa una corriente por tu cuerpo, de la mayor tensión a la menor tensión. Pasa a eso se llama tensión de paso y te puedes morir, ¿eh? Dependiendo de tus zapatitos. Por eso es que los electricistas debemos llevar nuestros zapatos de seguridad con las suelas bien. Por eso que los trabajadores en Distribus les cambiamos los zapatos 2 veces por año. Y algunos tontos electricistas, no digo ingenieros, dice ingeniero, pero mi zapato todavía está nuevo. No sabe lo que está hablando. Sí, pues su zapato está nuevo porque él lo hace lustrar y están lindos los zapatos. Lo que manda en el zapato electricista es lo que pisa. Y eso se desgasta con los meses de caminata. Ya no tiene la misma capacidad dieléctrica. Los zapatos sirven para cuando tú caminas, eléctricamente hablando, estás aislado de tierra. O sea, eléctricamente hablando, tú caminas en el aire. Eléctricamente hablando, caminas en el aire para que las tensiones de paso no te maten, especialmente en subestaciones. Te estoy hablando lo que se supone ya sabías. Todo tiene relación. Es ahora que tienes que armar el rompecabezas de nuestra profesión. Todos tus conocimientos que hasta ahora has aprendido, por favor, me los tienes que aplicar ahora. Te tienes que recordar. Y me lo tienes que aplicar a la realidad. Esto es lo que estamos haciendo. Muy bien. Resulta que cuando nosotros calculemos en línea de transmisión, una vez que hemos calculado la inductancia, vamos a calcular la reactancia. ¿Ya? La reactancia, que para líneas y el determinado material que vamos a usar, es 2 veces logaritmo neperiano de distancia media geométrica, ya veremos todo esto, entre radio medio geométrico. Ya definiremos todo esto por 10 a la menos 7, etc. Pero lo cierto es que la inductancia genera una reactancia. Entonces, automáticamente. Entonces, como ya tengo la reactancia X y la corriente de carga pasa por la impedancia longitudinal
Y además vamos a aprender que el X es mucho mayor que el R, mucho mayor. Algo así como que X entre R, por ejemplo, es mayor que 5. Entonces, cuando la corriente de carga pasa por la línea y sabiendo que la reactancia, que es producto de la inductancia, es mucho mayor que la resistencia, la caída de tensión depende del valor de la reactancia. La caída de tensión en la línea depende del valor de su reactancia, que depende de la resistencia. Sí, claro que sí, pero muy poquito. Más depende de la reactancia. Conclusión, cuando opera la línea de transmisión, la reactancia afecta a la operación de la línea desde el punto de vista de la calidad del suministro. Es decir, la tensión en la carga. O sea, si la reactancia es muy alta, la caída de tensión es muy alta. Y por lo tanto, la tensión nominal a la llegada no es la tensión nominal, es mucho más baja. Mucha caída de tensión. Por lo tanto, tenemos que minimizar el valor de la reactancia cuando vamos a diseñar. Recordando lo primero, la resistencia, tenemos que coger el material del cable porque hace perder dinero a la empresa. Y tenemos que escoger una línea con ese material tal que su impedancia longitudinal y particularmente su reactancia tenga el valor mínimo posible para que no afecte la calidad del suministro. Es decir, para que la caída de tensión sea la mínima posible. Y eso depende no necesariamente de la resistencia, sino que depende de la reactancia. ¿Te das cuenta? Depende de la reactancia. Tenemos que minimizar la reactancia, por Dios. ¿Y cómo vamos a minimizar cuando estamos diseñando? Ese es nuestro tema, pues, ese es nuestro curso. Porque yo te puedo poner fórmulas y todo esto y te puedo enseñar a calcular la reactancia. El tema no es enseñarte a calcular la reactancia. El tema es que sepas que debemos diseñar una línea con mínima reactancia y por lo tanto, ¿qué debo hacer? ¿Qué parámetros físicos afectan a esta reactancia? Por ejemplo, ¿el material? No es el material. Ya no es el material. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de qué depende? De eso vamos a hablar, pues. La reactancia. Primera razón, gran efecto en la caída de tensión. Y no lo podemos permitir. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer para que la reactancia sea la mínima posible? Otra más. Una razón adicional, bien importante. ¿Cómo es? Supón tú que tengo mi línea. Muy bien. Supón tú ahora que aquí es B1 y aquí es B2. Y acá pongo solamente X. Claro, ponle J, pues. Ponle J. ¿Por qué estoy considerando solamente el JX? Porque la resistencia comparada con el X no es tan importante. Comparado con el X. No es que lo debes despreciar totalmente. No es que la resistencia sea nula. Tú sabes que es imposible que la resistencia sea nula.
porque ese material del conductor de todas maneras tiene resistencia. De modo que la resistencia no es que sea nula. No, 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 no. El análisis que voy a hacer va a ser muy aproximado a la realidad. Muy bien. Entonces, y en tu curso de potencia 1, has aprendido que la potencia que transmite la línea es V1 por V2 entre X entre seno delta. Perdón, por el seno delta. V1 es a un ángulo de delta 1. Cuando haces tu flujo de carga, en cada barra te sale, ¿verdad? Te sale su tensión y su ángulo, ¿verdad? A eso se llama parámetros. Uy, ya me olvidé. Son los parámetros principales del sistema. Son las variables de estado definidas. Cuando hacemos los cálculos de flujo de potencia, tenemos que determinar las variables de estado del sistema. Y como consecuencia de ellas, ya calculamos lo demás. Potencia, pérdidas en las líneas, todo eso lo hacíamos nosotros en nuestro flujo de carga. Pero tú primero me tenías que determinar, y lo hacías incluso empleando métodos matemáticos, como por ejemplo Newton-Raphson, para determinar las variables de estado. ¿Cuáles son las variables de estado en las barras? Las tensiones y sus ángulos. Esas son las variables de estado. Muy bien, supongamos ahora, ¿no es cierto?, que hacemos nuestro flujo de carga en nuestras barras, en todo el sistema, y agarro dos en esta línea. Agarro esta línea. Delta va a ser delta 1 menos delta 2. O sea, la diferencia. Delta 1 menos delta 2 es delta. Para no poner delta 1 menos delta 2. ¿De acuerdo? Si tú me graficas la potencia que es capaz, bueno, eso no me gusta. Si tú graficas, ¿de acuerdo? Si graficas en la vertical, o sea, graficas aquí, graficas la potencia. Y aquí el delta. ¿Qué cosa es delta? Ya sabes, ¿no? La diferencia de fases calculadas por el flujo de carga en un instante dado, en otro instante, etcétera, etcétera. Entonces graficas la potencia transmitida. O sea, tú sabes que en un sistema de potencia, el flujo de carga solo es una fotografía en un segundo dado. Ahorita son las 5:01. Si en el mismo sistema hago otra vez mi flujo de carga dentro de 1 minuto, el sistema es otro. Porque en una carga de repente se apagó un motor o se apagaron los fluorescentes. Entonces, resulta que si yo grafico eso, me va a salir una cosa como esta. No sé, no, pues. El punto de operación de la línea, el punto de operación de esa línea, vamos a considerar punto de operación por acá. O sea, realmente la línea lleva este valor de potencia en la intersección. En este punto, o sea, este es el punto con el punto delta. Este es el punto. ¿Para qué ángulo? Para este ángulo delta. La línea opera en este ángulo delta. ¿Por qué? Porque este punto es el límite de estabilidad de tensión. El límite de estabilidad angular se llama. La capacidad de la línea es esta. Esa es la potencia máxima que puede transmitir la línea. Esta. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la potencia máxima que puede transmitir la línea. Pero su punto de operación no puede llegar a este valor. Tiene que ser menos.
En este punto, la potencia eléctrica, o sea, la potencia que genera el generador, es igual a la potencia mecánica, o sea, la potencia de giro de la máquina. Mecánicamente está trabajando a una determinada potencia. En ese instante, la potencia que genera es P sub E. Ambas potencias son iguales. Es el punto de operación de la línea. Pero lo cierto es que este punto es la potencia máxima que puede transmitir la línea. No puede transmitir más. No le puede sacar más. ¿Por culpa de quién? Por culpa de este bendito X. Si tú lograras que ese X sea menor, si este X es menor, tu potencia máxima de transmisión es mayor. Es decir, si tú lograras que el X disminuya a nivel de diseño, entonces tu potencia, tu nueva curva es esta. ¿Ya me entendiste? O sea, si el X aumenta, tu potencia de transmisión disminuye. Conclusión. Si la reactancia es grande, lo cual es inconveniente, tiene efecto muy grave en la caída de tensión y tiene efecto muy grave en la estabilidad angular de la línea de transmisión entre sus barras. La línea no puede transmitir más por culpa de la línea se ve limitada en su potencia de transmisión por culpa de la reactancia. Y hay líneas, pues, que tienen una reactancia inconveniente. Tienen reactancia inconveniente. Y ya está operando. Ya no, si la línea está operando, ya está construida, ya está operando y está construida, entonces su potencia máxima ya no da más. Te fregaste. Pero como nosotros estamos diseñando, vamos a diseñar para sacarle provecho, vamos a hacer que la reactancia sea la adecuada según nuestra conveniencia. Pero si la línea está construida, no te queda más remedio que invertir más dinero, mucho más dinero, para hacer que la línea tenga mayor capacidad de transmisión. Y si tiene mayor capacidad de transmisión en megawatts, entonces tú puedes vender la energía, más energía. Y al vender más energía vas a tener más ingresos. Pero para tener más ingresos, tendrías tú que invertir primero dinero. Y eso se puede hacer en esta línea colocándole compensación serie. ¿Por qué le colocamos compensación serie? Porque su reactancia es negativa. Reactancia de compensación. Y ahora sí, ¿cuál es la reactancia neta de esta nueva línea? Gracias a que he puesto compensación serie. Y que seguro me ha costado $2 millones. Porque no vas a colocar pues un condensador así nada más. Estás loco, tienes que poner interruptores para cortarlo, pues para hacerle mantenimiento. Tienes que ponerle seccionador, tienes que ponerle transformadores de corriente en alta tensión, transformadores de tensión en alta tensión, sistema de puesta a tierra, muchas cosas tienes que poner, tienes que aterrar el neutro. Seguro te va a costar $2 millones. Pero entonces voy a invertir $2 millones. ¿Para qué? Para ganar más potencia de transmisión. Por lo tanto, mis ingresos tienen que ser tan altos que me cubran los $2 millones que estoy invirtiendo para resolver el problema técnico, que a la larga es un problema económico. Lo cierto es que
Si yo pongo un condensador, compensación serie, capacitiva, por supuesto, entonces la reactancia es negativa y por lo tanto el X neto de la línea disminuye. Por lo tanto, este X disminuye. Y si el X disminuye, la potencia de transmisión aumenta. O sea, mi nueva curva es esta, pues. Nosotros tenemos que diseñar con esto. O sea, con reactancia mínima. Pero si la línea está operando, para llegar a esa curva que acabo de señalar, tengo que poner compensación serie. Conclusión. La reactancia de la línea de transmisión incide en la caída de tensión de la línea, que puede ser grave, y en la capacidad de transmisión, en la capacidad de potencia. Limita la capacidad de potencia que puede llevar una línea de transmisión. Las dos cosas. Ya lo sabes. ¿De acuerdo? Nunca más te olvides, ¿eh? Lo demás, ya nos ponemos a calcular, razonar, vamos a razonar. Pero esto no te me olvides. Sigo. La admitancia. La admitancia tiene dos elementos, ¿sí? El G más el JB. Empiezo por el segundo. ¿Qué cosa es JB o qué cosa es B? B, la susceptancia. 2 por pi por F, frecuencia, y por C, capacitancia de la línea. O sea, la admitancia, uno de los parámetros de la admitancia es la susceptancia B. Y la susceptancia B es la manifestación del efecto capacitivo de la línea. La línea tiene efecto capacitivo. La línea se comporta como un condensador grandazo. Es un condensador invisible. Basta con que el conductor viaje por el espacio, de por sí es una capacitancia y se manifiesta más, mucho más, a medida que la línea es más larga. Solo que nosotros, por modelo, lo estamos concentrando al principio y al final. Ya tú sabes que esto no es cierto. No es cierto. Este es un modelo, pues un aproximado de cómo hemos representado la realidad. Y el efecto capacitivo, porque cuando tú tienes una línea de transmisión, ¿verdad? Tú tienes una línea de transmisión. Barra de llegada, barra de envío. Y si en la barra de llegada tú pones un condensador, ¿qué ocurre con la barra? ¿Qué ocurre con la tensión en la barra? ¿Ah? Cuando pones compensación capacitiva al final, o lo conectamos en la barra directamente, el otro extremo a tierra, ¿qué efecto tiene en la barra de llegada? Dilo nomás, por favor. Yo sí sé que sí lo sabes. No dudes. ¿Mm? ¿Qué efecto tiene? ¿Mm? ¿Quieres que te diga la verdad? Tengo problemas con ustedes, porque ustedes son de octavo ciclo. Harry, ¿han llevado alta tensión? No, ingeniero. Eso es de noveno, creo. Sí, así es. Tengo problemas con ustedes. ¿Qué ha pasado?
mi curso es de último año. ¿Ya? Y la gestión anterior del decanato, sin mi permiso, sin la consulta, me ha puesto el curso en octavo ciclo. ¿Ya? Y no me están respondiendo. ¿Ya? Porque hablo de tensión de paso y están muertos. Hablo sobre cable de guarda y están muertos. Hablo sobre tierra, hablo sobre compensación, es decir, están muertos. Por supuesto que voy a pitear, estoy escribiendo algo al respecto para regenerar este curso, pasarlo a décimos, a quinto año, a noveno o a décimo. Así como subestaciones que está en el décimo, electivo. Ahora lo han puesto obligatorio. No está mal. Incluso en algún momento yo pedí línea de transmisión 1, línea de transmisión 2, para hacerlo más lento y más analítico y más completo. En cambio ahora, usted no se está dando cuenta, pero estoy corriendo. ¿Ya? De repente alguno se ha dado cuenta. Estoy corriendo a paso de liebre, como si lo estuviera correteando un zorro. ¿Ya? Claro, no es grave, en razón a que yo soy profesor. Noto un poco, digamos, el problemita. Entonces yo tengo pues que, como sea, ayudarnos, ¿no? O sea, mi obligación es tratar de hacerte entender. Me incomodo. Esta es una de las razones por las cuales me retiré de la Universidad del Callao, por ejemplo. Hace varios años estaba enseñando y la verdad, yo explico de esta manera y le pregunto, ¿ya sabes lo que es la inductancia? Mentira, pues no lo sabe. ¿Ya sabes esto? No, ninguno, nada. Solo me la pasaba yo repasando todos los cursos que he llevado atrás para aplicar la línea de transmisión. Y no. Me aburrí, pues, me aburrí. Yo enseño solo en la uni, ¿no? ¿Se da cuenta? Han enseñado en San Marcos también, por si acaso. Bueno, San Marcos en algún momento volveré, ¿no? En un momento, todavía no es el momento. Cuando me haga más viejito, seguro. Entonces, el efecto que tiene cuando tú pones compensación paralelo, compensación shunt, compensación banco de condensadores al final de la barra 2 es para que levante la tensión. Con lo cual resolvemos el problema de la regulación, o sea, resolvemos el problema de la caída de tensión en la línea, poniéndole compensación al final de la línea. Ese es el efecto capacitivo. La capacitancia hace que la línea eleve su tensión a la llegada, en este ejemplo, en este dibujito. Pero en la línea de transmisión, la capacitancia, al igual que la reactancia y la resistencia, está distribuida a lo largo de toda la línea. Y entonces, cuanto más larga es la línea, la capacitancia es más grande. Y cuando la capacitancia es mucho más grande, la tensión a la llegada se levanta mucho más todavía. Y a ese efecto se le llama efecto Ferranti. Conclusión. Tenemos que controlar en lo posible este término JB, que es la manifestación del efecto capacitivo. ¿Y cuál es la manifestación del efecto capacitivo en la operación? Que cuando la línea trabaja en vacío, la tensión se va muy arriba. Muy arriba. Y en la clase anterior, me acuerdo, te dije, ¿no? Por ejemplo, en 220 kilovoltios, este interruptor que yo voy a instalar en una línea de 220 kilovoltios, ¿qué tensión máxima aguanta? ¿Qué tensión máxima soporta? ¿Te acuerdas? Porque no se puede. No, 5%. 5%, más o menos 5%. No, yo te di otro número. ¿Cuál es la tensión máxima de diseño del equipo? Si la línea es de 220 kilovoltios, ¿cuál es la tensión máxima que debe diseñar para que soporte ese equipo? El fabricante.
Fabricante no te va a diseñar pues el equipo para que soporte exactamente 220, no, porque si le aplicas 225 lo vas a quemar de a pocos. Entonces el fabricante se ve forzado a fabricar el equipo de acuerdo con lo que le manda la norma IEC. Y IEC le dice, oye, si es 220, fabrícamelo para 245. Entonces este equipo, si es de 220 kilovoltios la línea, pero el equipo no hay problema, él puede soportar hasta 245 sin inconvenientes. El problema es que cuando la línea está en vacío y se manifiesta el efecto capacitivo muy fuerte, con lo cual el B se va muy arriba, entonces aparece que, como es el efecto capacitivo, la tensión de la línea a la llegada se eleva tan alto que, por ejemplo, podría ser 260 kilovoltios. Ese es el efecto Ferranti y va a quemar el interruptor porque está llegando a 260. El interruptor solamente soporta hasta 245. Tenemos que controlar esta tensión de Ferranti. ¿Y cómo vamos a hacer para controlar la tensión de Ferranti? Eso es lo que estamos comenzando a discutir apenas. Apenas estoy haciéndote una introducción, un conversado, para que nunca más te olvides. Parámetro por parámetro, cuál es el significado y cuál es el efecto en la operación de la línea. Eso es lo que estoy explicándote en este momento. ¿Creen? Entonces, tenemos que controlar, tenemos que calcular, tenemos que verificar, tenemos que hacer lo necesario para controlar la tensión de Ferranti. Mejor dicho, controlar el efecto Ferranti. ¿Dónde se da el efecto Ferranti? En la barra de llegada. Porque lo natural que tú sabes, lo natural que tú sabes, lo natural es que eje vertical, la tensión B. Aquí, los kilómetros de línea. Entonces, y aquí, los kilovoltios de línea. Lo natural, lo ideal es que la tensión sea constante. No es posible, pues, a la llegada de la línea, o sea, si la línea es de, por ejemplo, 300 kilómetros de longitud, lo ideal es que si yo envío 220 kilovoltios al principio de la línea, lo ideal es que llegue 220 también a la llegada, pero eso no es posible, pues, porque la realidad es que la tensión se cae, ¿verdad? La tensión se cae. Si esto es 1 por unidad, tensión base, pues. Entonces, la tensión a la llegada no debería ser más abajo que 0,95. Es lo máximo permisible. ¿Y por qué se cae la tensión? ¿Por qué se ha caído a 0,95? Harry, por favor, 220 por 0,95. Ayúdame. 209, ingeniero. Gracias, 209. Entonces, la tensión máxima, o en todo caso la tensión mínima a la llegada de la línea en el kilómetro 300, no puede ser inferior a 209 por calidad del servicio. ¿Por qué se cae la tensión? ¿Por culpa de quién se cae la tensión? ¿Por culpa de quién? La reactancia. Correcto, correcto.
Si tú logras que la reactancia sea menor, no hay duda. Si tú logras que la reactancia sea menor, entonces para la máxima demanda, tu nueva curva va a ser así. Mejoras. Pero al mismo tiempo, si paras la carga, si la carga es cero, pregunto, si la carga es cero, la reactancia también es cero. ¿Qué opinas? ¿Es verdad eso? O sea, si corto la carga, entonces la línea está en vacío. Corto la carga. Si corto la carga, entonces el X también es cero. ¿Eso es verdad? Sí, ingeniero. ¿Por qué se genera la reactancia? ¿Quién genera el valor X? ¿Quién genera el valor X? La inductancia. ¿Quién genera la inductancia? El campo magnético. ¿Quién genera el campo magnético? La corriente. La corriente de carga. Y si la corriente de carga es cero, por Dios, me tienes que quedar claro qué te pasa. No hay caída de tensión, pues. ¿Por qué? Porque no hay reactancia. Tú sabes que la caída de tensión es por culpa de la reactancia. Sí, por culpa de la reactancia, pero cuando hay corriente, pues. Y si la corriente es nula, la caída de tensión por la reactancia es nula. ¿Y por qué la corriente es nula? Porque no hay carga, pues, a la llegada de la línea. No hay carga. La línea de transmisión que alimenta Lima. Desconectan Lima. Apagón en Lima. ¿Qué? ¿Tú crees que va a haber caída de tensión en la línea? ¡Estás loco! Al contrario, desaparece la reactancia, pero está allí la admitancia. El efecto capacitivo está, entonces aparece automáticamente Ferranti y eleva la tensión, por ejemplo, a 260 que te dije, y va a quemar los interruptores. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tratando de hacerte entender el concepto. A medida que yo disminuyo la reactancia, la curva tensión-distancia va mejorando. Mejor dicho, la regulación va mejorando. Mejor dicho, la caída de tensión va disminuyendo. Pero si la reactancia es nula prácticamente, por efecto de que la carga es nula, entonces el efecto capacitivo de la línea levanta. Mejor dicho, aparece el efecto Ferranti. Que ya veremos en qué consiste, cómo la vamos a calcular. Ya ese es otro tema. Ya aprenderemos a calcularla, pues, y a masticar ciertas soluciones, etc. Pero en este momento entiéndeme, por favor. Como concepto. Listo. Entonces, el B es la manifestación del efecto capacitivo de la línea y por lo tanto el efecto físico en la línea de transmisión es la aparición del efecto Ferranti y que se manifiesta terriblemente cuando la línea está en vacío.
Terrible, ¿eh? Y puede quemar los equipos si es que el diseño no está adecuado. No es un buen diseño. Tenemos que diseñar la línea para que el efecto Ferranti no queme los equipos. G es la parte real de la admitancia. ¿Y qué cosa hay en el G? Es la manifestación de las pérdidas transversales. ¿Cuál pérdida transversal? Por ejemplo, mejor en una... Me quedó bien clarito. Mi favorito. Eso nomás. Por ejemplo, en la parte superior, en la parte superior, la línea está aterrada. ¿De acuerdo? Ahí no hay problema. Oh. La línea está aterrada. ¿De acuerdo? La línea está aterrada. Bien. Entonces, cuando tú le aplicas 220 kilovoltios, por favor, ¿cuál es la tensión entre el conductor y la torre? ¿Cuál es la tensión entre esos extremos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Línea de transmisión en 220 kilovoltios. ¿Cuánto vale esa tensión? Línea de 220 kilovoltios. ¿Cuánto vale esa tensión entre el conductor y tierra? ¿Cuánto vale? No tengas miedo, dilo por favor. Ninguna respuesta es mala. 220 entre raíz de 3. Muy bien. Sigo. Muy bien. La cadena está hecha de un material y es aislante. ¿Pero acaso es un aislante perfecto? No es un aislante perfecto. Pero debiera ser un aislante perfecto porque es una cadena de aisladores. Por eso se le llama aisladores. Cadena de aisladores. ¿Cuál es la resistencia de una cadena de aisladores? ¿Cuál es la resistencia ideal de una cadena de aisladores? ¿Cuál? ¿Cuál debería ser la resistencia de una cadena de aisladores? ¿Cero? ¿La resistencia de la cadena debería ser cero? No, porque sería un cortocircuito. ¿Cuánto? El extremo. ¿Cuánto? Infinito, quizá la del aire, ¿no? Infinito. Ese es el ideal. Pero hemos creado el material que aísla con una resistencia igual al infinito. No.
Porque si fuera infinito, significaría que eléctricamente hablando el conductor está suspendido en el aire. ¿No ve que la resistencia es infinita? Pero no es cierto, pues no existe el material con resistencia infinita. Ese valor, esa cadena de aisladores, tiene un valor de resistencia. ¿Cuánto? Orden de los megaohms. Bien alta es la resistencia, pero tiene resistencia. ¿Por qué? No es un material perfecto, pues. En consecuencia, tiene resistencia bien alta. Correcto, pues, tiene resistencia bien alta. Además, le estamos aplicando tensión. Por lo tanto, hay corriente de todas maneras, ¿cierto? Hay una corriente que viene a ser igual a la tensión aplicada, o sea, 220 de raíz de 3, entre la resistencia. Como la resistencia es bien alta, entonces esta corriente es bien baja. Pero hay corriente, muchacho. En consecuencia, hay una del conductor vivo tensionado, hay una corriente que viaja por encima de la cadena de aisladores y que llega a la torre y de la torre a tierra. Llámale corriente de fuga. Llega a tierra y se va a tierra. Llámale corriente de fuga. Corriente de fuga. Y su F. ¿Y cuánto pierde de potencia esta cadena? Pierde pérdidas en una sola cadena, corriente de fuga, al cuadrado por la resistencia de la cadena. ¿De acuerdo? ¿Cuántas cadenas tiene una torre normal, vulgar, común y silvestre? ¿Cuántas cadenas tiene? Una torre de suspensión, ¿cuántas cadenas tiene? 3. Por lo tanto, las pérdidas totales en una torre es por 3. Y si la línea tiene 100 kilómetros de longitud, entonces más o menos tiene 3 torres por kilómetro, son 300 torres. Por lo tanto, esta es la pérdida de la torre, multiplicado por 300. Fíjate la magnitud de la... Y esta es pérdida transversal, perpendicular al conductor. Y créeme, cuando la cadena de aisladores se ensucia, por ejemplo, cuando la corriente de los aisladores que están pasando por una zona de alta contaminación, por ejemplo, fábricas, especialmente metálicas, etcétera, humos, por ejemplo, esta corriente de fuga se puede duplicar. Y más que se duplica. A ver, si la corriente de fuga se duplica, debido a que está pasando la línea por zona de alta contaminación, ¿qué pasa con las pérdidas en la cadena? La magnitud de las pérdidas. Se duplica. Se duplica. ¿Está usted de acuerdo? Si la corriente de fuga se duplica. Cuadruplica. Cuadruplica. Correcto. Ahora imagínate que se triplique, se multiplica por 9 lo que hemos calculado. Por esa razón, y esto se llama pérdida transversal. ¿De acuerdo? Pérdida transversal. Y como tienes la tensión, ¿no es cierto? Y tienes la potencia, tú puedes calcular el valor de G. A ver, pérdida transversal. Por esa razón, a ver,
Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo acá? En todo caso, oh, ¿qué estamos haciendo? Como buen ingeniero que eres, ¿qué estamos haciendo? Lavando la cadena, los aisladores. Eso estoy mirando, me estás diciendo lo obvio. En realidad, ¿qué estamos haciendo? Correcto. Seguramente tenemos cuadruplicadas las pérdidas transversales. Si yo lavo la cadena de aisladores, divido entre 4 las pérdidas. Y puedo perder anualmente $100,000. Si lavo los aisladores, máximo perderé 25,000. Lo que estamos haciendo es un problema técnico económico. No estoy lavando la cadena de aisladores porque quiero que se parezca bonito, para que brillen, para que la cadena esté hermosa. ¡Estás loco! Esto se llama pérdida transversal. Entonces no me digas, estamos lavando la cadena, te voy a tirar por la ventana. ¿Verdad que sí? Déjame ser efusivo, ¿ya? Todo es broma. De verdad, nunca te voy a tirar por la ventana. Entonces, ya sabes lo que estamos haciendo. En realidad debería ser ¿por qué estamos haciendo eso que estamos? Estamos gastando dinero, ¿ah? ¿Tú crees que es un agua cualquiera? ¿Tú crees que esa agua es agua de caño? ¡Estás loco! Tiene que ser agua desmineralizada. Porque el trabajo se hace con tensión, generalmente. Entonces, incluso en subestaciones. El Salvador, etc. Para transportar la energía preventivos. Nos encontramos en la subestación 5 de noviembre. La actividad específica que estamos realizando es el lavado de aislamiento y equipos con la subestación energizada. La actividad consiste en lavar con agua desmineralizada a una presión de 3.000 PSI y un caudal de 4 litros por minuto, el cual proporciona la suficiente presión para... Por ejemplo, estarás imaginándote que la norma recomienda una mínima presión. O sea, el agua debe ser desmineralizada, pero tiene que ser bajo una presión mínima, porque si no, no limpia, pues. Y el señor te está diciendo, de acuerdo a normas, debe ser 3.000 PSI. Retirar la suciedad y todas las partículas
que se encuentran en los equipos y en el aislamiento de toda la subestación, área de... Mira lo que dice, ¿eh? La suciedad. Escucha. Y todas las partículas, 4 litros por minuto, el cual proporciona la suficiente presión para retirar la suciedad y todas las partículas que se encuentran en los equipos y en el aislamiento de toda la subestación, área de 115 kV. Él solamente dice para limpiar, ¿no? Dejar limpio. O sea, en realidad no es para dejar limpio, pues, ¿no? ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú te expreses, exprésate como debiera ser. Sí, pues, ahí está, pues estamos limpiando, pues, para que le quite la suciedad, como él dice. Pero ese no es el objetivo. El objetivo no es limpiarlo para que le quite la suciedad. No, ese no es el objetivo. Ahora ya lo sabes. Realizando este lavado, evitamos un corte de energía o evitamos que toda la subestación caiga en 0 voltaje. Ya lo sabes. Entonces, ¿qué tengo que hacer para diseñar mi línea? Yo tengo que hacer que este término que está aquí, este G, este número que está allí, sea igual a 0 en el diseño. 0. Voy a diseñar la línea con 0. ¿Y cómo puedo hacer para que la línea no pierda o en todo caso las pérdidas transversales sean 0? ¿Cómo lo voy a hacer? Ese es el tema, pues. Es parte de nuestro curso. Vamos a aprender a calcular ese valor de G. ¿Y qué medidas voy a tomar para que sea 0? Pero en este momento quiero que sepas. Por eso es que tú, cuando has hecho tu cálculo de flujo de carga, ¿no es cierto? Tu flujo de carga en potencia 1. ¿Qué has hecho? A las líneas, ¿verdad? A la línea lo has representado así. ¿Ya? Y aquí, ¿verdad? Aquí solamente has hecho así. Perdón. Mejor esto. Así has representado. Eso ha representado. Acá va el Z. Incluso acá has puesto JX. ¿Ya? La impedancia lo has representado como JX. Has despreciado la resistencia. Porque comparado con el X es mucho más grande. Entonces tú has hecho cálculos en líneas con pérdidas nulas. Y para la admitancia, solo has empleado el JB, si tú te acuerdas. Solo has empleado eso. El JB, y lo has puesto a la mitad cada uno. Pero has puesto solamente el JB, que quiere decir que has despreciado las pérdidas transversales. O sea, el G lo has despreciado. ¿Por qué? Porque cuando diseñamos la línea, tratamos que las pérdidas transversales sean nulas. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en esta parte de este capítulo, que es un poquito largo, pero que tenemos que aprender bien. Ya lo sabes. Entonces, la parte real de la admitancia es la manifestación de las pérdidas transversales. Y hay otra pérdida transversal, se llama efecto corona, que es la manifestación transversal por el intenso campo eléctrico que se genera en la línea de transmisión cuando le metes tensión. Y ese campo eléctrico intenso campo eléctrico, hace que se aceleren las moléculas externas. Y esas moléculas pierden sus electrones y se ionizan. Y pierde, pues, es como tirar corriente al aire. Pérdida transversal. O sea, hay dos pérdidas transversales que tenemos que sumar. Las pérdidas por corrientes de fuga a través de la cadena de aisladores, más las pérdidas por efecto corona,
que va a ser materia de una sesión especial. La determinación de las pérdidas corona. Por favor, todo me lo tienes que aprender, ¿ah? Si quieres ser buen ingeniero. Seguramente lograrás aprobarme el curso. No tengo problemas. Yo no tengo problemas en aprobarte el curso si tú me contestas las preguntas de los exámenes. Pero mi problema no es ese. Mi consejo no es ese, apruébame el curso. No. Lo que tienes que salir de este curso es con buen criterio. Perdóname que sea incisivo, gritón, lo que tú quieras. Siempre con respeto, por supuesto. Para mí, el respeto hacia ti siempre es primero, ¿ya? Solo soy efusivo. Resumen. Resumen. ¿En qué afecta la resistencia del conductor? ¿En qué afecta la resistencia del conductor? Las pérdidas. Y por lo tanto son pérdidas económicas. Por lo tanto, debo escoger un conductor que tenga las mínimas pérdidas económicas posibles. ¿En qué afecta el X? La reactancia de la línea. Caída de tensión. Caída de tensión, que tenemos que controlarla. ¿Y hay una razón más? Nos limita la potencia. Correcto, limita la potencia de transmisión de la línea. Limita la potencia de transmisión de la línea. Definitivamente. Esa es la impedancia longitudinal. Y la impedancia transversal es G más JB. ¿En qué afecta este valor de B? Que se llama susceptancia. Subida de tensión, ingeniero. Caída de tensión. Subida. Sí. Subida. ¿Perdón? Subida de tensión. O sea, efecto Ferranti, dile, por favor. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Efectivamente, eso es cierto. La manifestación de Ferranti. B hace que Ferranti aparezca en la línea como consecuencia del efecto capacitivo. ¿Y G es la manifestación de qué? Corriente de fuga. Pérdidas transversales en la línea, correcto. Llámale por el nombre, digamos, más común. Sí, es por corrientes de fuga. ¿Qué es pérdida transversal? Más las pérdidas por efecto intenso, por intenso campo eléctrico, que ya hablaremos ese detalle, la suma de las dos. Solo quise explicarte con más detalle, un poquito más, las corrientes de fuga, que ahora lo entiendes. Como, por ejemplo, ¿por qué lavamos las cadenas de aisladores? Lo tienes claro. Con estos conceptos ahora, y que me he demorado prácticamente 2 horas en hacerte entender únicamente esto, entonces ya podemos empezar. Ya los cálculos y todas estas cosas va a ser más fácil para mí explicarte, porque el objetivo supremo de los cálculos ya me los tienes en la mente. Muy bien. Sobre la resistencia del conductor, muy poco que dar. Cada conductor tiene su propia resistencia y el fabricante nos la da. Muy bien, entonces son 2 parámetros fundamentales en la línea de transmisión. La impedancia longitudinal y la admitancia, ¿verdad? Que es transversal. Ponemos la mitad al principio y la mitad al final, porque es una representación pi de la línea de transmisión. La impedancia longitudinal se mide en ohmios, ¿de acuerdo? Un ohmio por cada kilómetro.
Y la admitancia se mide en Siemens, ¿de acuerdo? Antiguamente le decíamos mho, o sea, el revés de ohmio, ¿no? Pero mho. Admitancia en Siemens por kilómetro, ¿de acuerdo? La representación. Y estoy poniendo aquí abajo G, tachando el G, porque vamos a diseñar con el G0. ¿Y cómo vamos a diseñar con el G0? No lo sé. Ahorita no te lo voy a decir. En realidad sí lo sé. No te lo voy a decir, pues, porque si no me voy a demorar. Y entonces la representación pi de la línea es así. Solamente el efecto capacitivo que se manifiesta en la operación de la línea como efecto Ferrante. Muy bien. Ahora estudiemos la reactancia. ¿Cómo vamos a determinar la reactancia? ¿Cómo vamos a hacer para que la reactancia sea mínima? ¿Cómo vamos a calcularla y qué aspectos debemos tomar en cuenta en la línea para calcular la reactancia? Pero esto lo vamos a empezar en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Porque ya esto sí merece una explicación más detallada, cómo la vamos a calcular, qué valores vamos a tomar, cómo la vamos a calcular cuando se trata de simple terna, doble terna, cuando tiene dos conductores por fase, etcétera, porque estas torres, este tipo de conductores son las que están construidas, este tipo de distribución de conductores que está construidas en el Perú, y por eso tenemos que nosotros analizarlas y ver cómo se comporta cada una de ellas y cómo vamos a hacer para que la reactancia la minimicemos, porque tenemos que hacer que la reactancia sea la mínima posible, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Por supuesto, ejemplo y todo esto. Muy bien, muchachos, descansemos aquí, por favor, y nos encontramos el día sábado, que haremos clase de 8 a 10 y de 10 a 12 tomaremos